alimento. Oh Jesús es mi descanso. En este día tenemos un tema muy interesante en este espacio, puesto los ojos en Jesús, en la 89.5 Fama. Queremos que usted se conecte, se ponga cómodo, porque este tema es un tema muy, pero que muy, podríamos decir, profundo, si nosotros vamos realmente a leer con detalle lo que dice la Escritura. El tema de hoy se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 9, su verso 18, donde dice la embriaguez de Noé. Queremos que los hermanos, los amigos, tomen su Biblia y lean detenidamente el texto para cuando nosotros empecemos realmente, usted vaya a la par con nosotros. Dios bendiga a nuestro hermano Leoncio que está aquí y nuestro hermano Johnson. Es una gran bendición tener a nuestro hermano Johnson aquí. Juan Carlos, como siempre, en cabina. Hermano Leoncio. Sí, Dios le bendiga, Dios le bendiga. No es una bendición estar vivo. Hay mucha gente que no amanecieron. Eso es así. Yo siempre digo que uno está en la funeraria, otros lo velan en su casa, otros están en la morgue, otros están listos camino al cementerio. Nosotros estamos vivos. Eso es así. Es una bendición. La Biblia dice que es mejor perro vivo que león muerto. Y es bueno alegrarse en el Señor, pues estamos vivos. Sí, Dios le bendiga. Buenos días, mi hermano David, mi hermano Juan Carlos, Isidro, el hermano Ricardo, que a veces saca su carrerita. Dios le bendiga a Samaná. Dios le bendiga a República Dominicana. Dios te bendiga, mundo. Amén. Nuestro hermano Johnson. Amén. Dios le bendiga mucho a todos y todos los que están y todas los que están en sintonía con nosotros en esta mañana. Queremos que Dios bendiga a los que están lejos y los que están cerca. Y también que bendiga a los que están aquí en cabina en este día. Y que nos ilumine nuestra mente para poder destallar el tema que tenemos para hoy. Que sea de edificación a nuestras vidas. Dios le bendiga. Amén, amén. Entonces, amados hermanos, tenemos este tema que es sobre la embriaguez de Noé, pero más bien nos vamos a ir al pecado de Cam. Se le llama pecado de Cam porque no porque en ese momento se diga que Cam cometió un pecado, porque realmente ahí no dice que Cam cometió un pecado. Se entiende que Cam comete un pecado porque de eso como que se ve que de ahí que se desprende una maldición a Canaán. Primero, vamos a leer el texto para ver realmente el texto bíblico, para ver la base del texto. Entonces ustedes van a hacer su análisis. Yo voy a leer, vamos a leer el texto. El texto comienza en el versículo 18 del capítulo 9 de Génesis. Y dice así la palabra de Dios, que se lee en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así: los hijos de Noé que salieron del arca, Sem, Cam y Jafet. Pongamos mucha atención al orden. Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé y de ellos se pobló toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda.
Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban, dice que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus hombros, sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Oiga cómo dice, al tener vueltos los rostros, no vieron la desnudez de su padre. Cuando despertó Noé de su embriaguez, aquí que tenemos que prestar mucha atención, Cuando le fue el humo. y supo lo que había hecho su hijo más joven, en otra Biblia a ver si su hijo menor, dijo, maldito sea Canaán, siervo, dice, siervo de siervo será de sus hermanos, a sus hermanos. Y añadió, bendito sea mi Dios a Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, que habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Todo el tiempo el problema ahí va a ser Canaán. Entonces sigue diciendo, bueno, se puede decir que ya esa parte de ahí es la parte donde termina, porque ahí dice los años que vivió ya Noé. Sí. Noé vivió 950 años, eso es lo que se entiende. Demasiado vivió. Que Noé vivió, porque 600 más 100 más 350. Entonces, ¿qué vemos aquí en ese texto bíblico? Primero vamos a decir que nosotros tomamos este texto bíblico y lo traemos hoy a analizarlo, es porque hay muchas interpretaciones basado en ese texto. Hay muchas interpretaciones, si usted va a redes sociales y todo eso, y muchos estudiosos, algunos basándose en textos originales, van a encontrar que algunos dicen que Cam vivió con la esposa de Noé. Eso es un detalle, que hubo un incesto de esa parte. Otros dicen que Cam vivió con Noé. No, se lo voy a decir claro, todo lo que se dice, porque no voy a darle mucha vuelta a esto. Yo sé que todos los que nos escuchan y nos ven son gente que creo que pueden ser entendidos. Otros dicen que el problema no fue Cam, que no fue que porque Cam vio la desnudez de Noé, porque si, vamos a decir, si se trata nada más de ver, Cam entra en la tienda y como dice la Biblia, los ojos no se cansan de ver. Es decir, si sus ojos estaban abiertos y Noé estaba a la intemperie, obviamente que lo iba a ver. Y si estaba desnudo, pues desnudo lo iba a ver. Así es. Eso es algo, es decir, él no tenía la culpa de verlo. Eso es un punto, ¿verdad? Otros dicen que el pecado fue que Noé le dijo a sus hermanos que él estaba desnudo. Que Cam le dijo a sus hermanos que Noé estaba desnudo. Ya ves, viejo, se quitó la ropa. Ajá, mire, el viejo cogió y se emborrachó y le sucedió algo, quizás. Se quitó la ropa. Hay Biblias que traducen que fue la primera vez que se planta viña. Que fue la primera vez que se hace eso, vamos a decir, se planta uvas y se convierten en vinos y se hace ese tipo de, es decir, esa mezcla que sucede, o se mosto y se bebe y se fermenta. Y que no es el primero que bebe ese tipo de bebida. Eso es algunos que traducen así. En fin, como que era algo extraño para Cam y para sus hermanos ver lo que sucedió con su padre, que eso es algo que ellos nunca habían visto. Eso es lo que se entiende, que nunca lo habían visto.
realmente hay mucho detalle aquí. Recordemos que ya el mismo Sem tenía más de 100 años. Sem ya tenía más de 100 años. Porque la Biblia dice que cuando Sem, cuando termina el diluvio, ya Sem tiene 100 años. Entonces, estamos hablando de que esos hijos eran adultos. Total, tenían sus esposas, cada uno, y posiblemente hijos. Posiblemente hijos. Entonces, queremos que los hermanos en las redes sociales, hermano, Dios bendiga al hermano Eddie, si tú estás ahí, de su opinión, cada uno de los hermanos, los pastores, den su opinión al respecto. Mientras tanto, nosotros vamos a estar analizándolo aquí. Hermano Leoncio, ¿qué usted dice de eso? Dios le bendiga. Perdón. Ese es un tema profético muy, pero muy profundo. En cuanto a lo que tú hablas de lo que dicen algunos eruditos acerca de la plantación de la uva. La uva existió antes del diluvio. Había uva antes del diluvio. Claro. Lo que pasa es que no se había fermentado. ¿Quién le dijo a Noé? oiga la pregunta. ¿Quién le dijo a Noé que tomando la uva, sí, someterla a un proceso de fermentación, se podía extraer un vino con alcohol? Porque, oye, dice la Biblia que entre el vino y el fin del diluvio pasaron años. Sí. Porque la uva necesita tiempo para crecer. La uva no una matica pequeña. No. ¿Entiendes? La vid no es pequeña. Y el vino para fermentarse necesita tiempo. Hay vinos que duran años para fermentarse. Por eso es que le digo que el mismo Sem ya era viejo y ya Sem se supone que tenía hijos. Entonces, eso es una cosa. Es decir, ellos conocían la uva. Lo que pasa es que la Biblia dice que lo que no está arreglado en la ley de Dios, sí, tú no puedes incriminar de pecado. Es decir, darse su humo no era pecado, Pastor David. No, porque si usted se va antes de eso, usted no va a encontrar a nadie en la Biblia que se embriagó. Luego es que Dios regla o regula el exceso, no el tomar vino. Que sea un tema también. Sí, es un tema. Sí, es un tema picante de lo que le gusta a Ricardo. Ajá. Que nos han vendido. ¿Te ves dónde vamos ya? Ya van las aritas abriéndose. Que nos han vendido que el cristiano no puede tomar vino con alcohol. A los puristas pentecostales, yo quiero decirle que Jesucristo tomó vino con alcohol. Sí, eso la Biblia lo contempla muy claro. Jesucristo tomó vino con alcohol. Y él mismo dijo que porque como me dicen comelón y porque bebo vino me dicen borrachón. Sí. Y el vino de la multiplicación en la boda de Caná tenía alcohol. Porque ese es el nombre. Lo que pasa, yo entiendo, perdónenme que volvemos para el tema. Pero hay que mandar sus poquitos de rocío antes de la lluvia. No, ese va a ser ya otro tema. No, espérate. Que se nos ha vendido siempre que el fruto de la vid que se usa en la Santa Cena Católica es un jugo de uva. Y eso es antibíblico. Yo entiendo que es un poco fuerte que tú te bebas tu copa de vino y salgas con el aliento, que usted sabe que el aliento... Sí, alcohol. Automáticamente le cambia. Hay un orden que yo quiero... Yo voy a hacer la pregunta
la voy a dejar en el aire. ¿Por qué la Biblia siempre tiene a Cam en el orden de los hijos de Noé, el número 2? Si usted va más adelante, dice que Cam era su hijo menor. Siempre el orden se menciona por la edad de los hijos. Y si es por la importancia con relación al pecado y la desobediencia, Cam debió de tocarle como Judas. Que cuando menciona a los 12 apóstoles, siempre Pedro está adelante, pero Judas Iscariote es el último. ¿Por qué Cam está en el medio? Pues dice el verso 19, el verso 18 dice, del capítulo 9 de Génesis: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y puntualiza diciendo su parte infine: y Cam era el padre de Canaán. Sí. Y más adelante vuelve y lo puntualiza. ¿Entiendes? Entonces esto es de forma introductoria que estamos hablando de esto, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Sí. Porque Isidro tocó unos puntos muy interesantes. Yo tengo algunos puntos también que podrían brindar luz a este pasaje bíblico, que las interpretaciones son muy inciertas porque es que no están de acuerdo los eruditos. Yo le voy a decir lo que dice el exégeta Rashid. No sé si ustedes lo han visto. Él tiene el Pentateuco comentado. Él es un rabino erudito francés de origen hebreo, y son muy interesantes las puntualizaciones de él. Ajá. Están en las redes, la venden por las diferentes librerías online. Ajá. Usted la puede comprar. Está Génesis, los 5 libros, y son manuales de ese tamaño, así por cada libro. Lo tienen en el hebreo antiguo y lo tienen en español, el idioma que tú lo quieras. Y son muy interesantes. Y él le hace unas puntualizaciones acerca del pecado de Canaán, la maldición de Cam y la desnudez de Noé, que más adelante vamos a tratar ese punto que dice Rashi. Hermano Johnson, ¿qué usted dice de eso? ¿Qué usted entiende de eso? ¿Qué usted le tiene al pueblo? De Cam, Jafet y Set y Jafet. Aquí la Biblia dice que en el comentario, Sí, muy importante. Sí. que Cam se burló de Noé, Que Can, se burló del padre. bueno, Entonces, una burla tiene un mal sabor. esa es una interpretación. Esa versión, sí. Esa versión. Yo vi varias versiones Sí. que dicen eso. Ajá. Si usted es mi hermano y te ve en una situación, verme como que tú me vas a ver, porque si esos ojos están para mirar. Es natural, si no eres ciego. Pero cuando hay burla, hay muchas cosas envueltas ahí. Porque en la burla se arropan muchos especímenes. Amén, que no dice, no de queda ahí, porque si la Biblia dijera todo lo que se ha hecho en el mundo, no hay todo. La Biblia de tamaño. No. Así Entonces, en la burla nacen muchos pecados. Aunque no lo mencione ahí. Bueno, eso es una interpretación. Sin embargo, todavía la Biblia ahí no dice que él se burló. La Biblia nada más dice, claro, Vio. que él vio. Es decir, creo que es, incluso la palabra vio en hebreo, la palabra vio, Iba para allá. exactamente, Sí. no, tampoco no quiere decir que se burló. La palabra vio El antiguo hebreo es otra cosa. es otra cosa. Entonces, vamos, no está diciendo ahí que él se burló. El texto, lo que pasa es Hay que... varias versiones que dicen eso, no Sí. solamente esa. Sí, porque lo que pasa es que el que hace la Biblia y le hace su comentario va a dar A lo que él cree. a lo que él cree. Ahora, vamos a ver algunos detalles en el texto. Vamos a ver algunos detalles. Primero, vamos a leer con detenimiento el texto. Porque ese texto
es un poco demasiado resumido, porque ahí es que está el detalle. El texto poca luz. da poca luz, es muy resumido. Primero vamos a ver que el versículo 18 menciona un orden de los hijos. Un orden de los hijos, y siempre el orden de los hijos fue así, que Sem era el mayor, después Cam, y después el hijo menor era Jafet. Pero más adelante dice que Cam era el mayor. Vamos a ver el texto. Mire, pero ¿qué pasa? Vamos a fijarnos bien que ya al final del versículo 18, entonces el texto abre una historia. Eso es al final del versículo 18. Está hablando de una historia, pero ya la historia no se va a referir, primero del orden, y al final del versículo 18 abre una historia. Ahí es que tenemos que ver. Cam es el padre. Sí. Cuando dice así, porque no tiene que decir eso. El texto no tenía que decir, porque podía decir mejor que Elam es el primogénito de Sem. ¿Verdad? Podría decir eso. Que lo dice la genealogía. Que le dice la genealogía. Podría decir sobre los hijos de Jafet también, que uno de ellos era que Jafet era el padre de tal. Pero no. No. El texto, para referirse al inicio de una historia, eso es lo que yo veo ahí. Ahí lo que se ve es eso. Para referirse al inicio de una historia, comienza con que Cam era el padre de Canaán. Pero ¿quién era Canaán de Cam? El hijo menor. Vamos a ver eso. ¿Van entendiendo? Sí. Vamos entendiendo. Sí. Es decir, Canaán era el hijo menor de Cam. Porque Cam tenía 4 hijos. Tuvo 4 hijos. Y el orden que la Biblia da, el número 4 es Canaán. Es Canaán. Sí. Entonces, mire. ¿Por qué Canaán? Entonces, enfoca a Canaán. Exactamente, pero enfoca a Canaán porque la maldición fue a Canaán. Es decir, no se menciona a los hijos, los 3 hijos de Cam, sino al hijo menor. ¿A quién? A Canaán. Entonces, nosotros vemos que la historia se abre directamente, al final del versículo 18. Ahí que se abre. Porque lo que la historia quiere decir es qué sucedió con la descendencia de Cam y específicamente con el hijo menor de Cam, que era Canaán. Entonces, uno va a ver que cuando si nosotros vemos la historia desde ese punto de vista, entonces vamos a entender cuando Noé dice su hijo menor. Eso es lo que se ve. Es decir, vemos la historia, y fíjese que otra vez menciona en el versículo 22, Cam, padre de Canaán. Sí. Otra vez, está hablando, todo nada más está hablando acerca de Cam. Pero mantiene a Canaán en la historia. Entonces al final dice, donde habla del hijo menor o hijo más joven, dice, cuando despertó Noé de su embriaguez, versículo 24, y supo lo que había hecho su hijo más joven, pero no estaba refiriéndose al hijo de Noé. Sí. Según la historia. Sí, porque eso depende de la versión y la traducción. Exactamente. Sí. La historia está demasiado resumida, pero quiere dar la luz que es, refiriéndose a cuando se abre a final del versículo 18, porque está entonces mencionando cada rato a Cam y después a Canaán. Entonces ya uno va a entender que el hijo menor, que se refiere aquí la historia, porque el escritor es el nieto, es el nieto, es Canaán, es el hijo menor. Entonces aquí es donde suceden diferentes tipos de... Sí, porque yo decía, de versiones. Háblame del orden de que Cam es el segundo hijo
Exactamente. Cam y Jafet, y aquí me dice el hijo menor. Y parece una contradicción lo que yo te decía, pero yo decía ahorita, digo, eso hay que aclararlo. Eso hay que aclararlo porque aquí me dice del hijo menor, el hijo menor de Cam o el hijo menor de Noé. ¿Cuál es la confusión que había? Yo entiendo lo que tú estás aclarando. Sí, aquí el hijo menor es el hijo menor de Cam. Porque es que la historia encaja totalmente así. No, y aquí en la Biblia, aquí el comentario dice que a veces los padres cometen pecado. Entonces, delante de sus hijos. Y entonces ese mal sigue dentro del corazón de los hijos. Y cometen pecados diversos, dice el comentario más allá. Entonces, parece que Noé estaba acostumbrado a hacer cositas, aunque era justo, pero era santo, pero cometía sus errores. O sea, usted está diciendo que no estaba acostumbrado a fumarse. Bueno, no, eso... La Biblia ahí que a veces hacía cosas ante los hijos y los hijos adoptaban ese mal. Sí, pero el escritor todavía está... El comentarista todavía... Él sigue en la misma trayectoria. Sí. De que es lo que se basa... Esa es la línea de pensamiento de él. Sí, esa es la línea. Su línea es que el que pecó era Cam, sí, por ver a su padre desnudo. Y la línea de pensamiento que él lleva es que Cam se burló por eso, sí, pero que la Biblia no dice eso. No, la Biblia no dice eso. La maldición, ahí lo esclavizó. La maldición, nadie maldice por maldecir. No, por decir. Pero también, sí, pero entonces aquí en la historia nosotros vemos, según la historia, si vamos a leer la historia de una manera gramática, es decir, si vamos a leer la historia como debe de ser, entonces vemos que el pecado no era de Cam, el pecado era de Canaán. Voy para allá. Era de Canaán. Ahí, ¿quién miró? Ajá. Porque que Canaán era un muchachón, un hombre cuando viene a ver, un joven. Joven, porque de 100 años era joven. No, estamos hablando de Canaán, el hijo menor de Cam. El hijo menor de Cam era un joven. Pues un adolescente, puedo decir, porque cuando se casó a 500. Era un joven, es decir, la historia aquí está hablando como sombrilla, aparece dentro de la historia el versículo, a final del versículo 18. Tenemos que ver eso y ver que cuando dice la historia, acuérdense que no es, aquí lo que está, el escritor, el cronista, sí. Ajá, el escritor, él lo que está diciendo es, cuando él dice su hijo menor, él no se refiere ahí al hijo menor de Noé. El hijo menor de Noé era Jafet. Sí. Ese era el hijo menor de Noé. Ya. Por eso yo hice, lo primero que puse en la mesa fue eso. El hijo menor. El orden allá, entonces aquí me dice el hijo menor. Es que el hijo menor de Noé era Jafet. No era Cam. No era Cam. Cam tenía su esposa, sus hijos, incluso Jafet tenía su esposa y sus hijos. Sí, porque dicen que en el arca entraron con sus esposas. Y Gesem también. Y como dijo nuestro hermano Leoncio, no habían pasado 2 días. No. Se sembró una viña y se cosechó. Sí. Se fermentó. Se fermentó. Hubo un proceso y eso, para eso pasaron años. Sí. Estaban todos los eventos, ya estaban hartos de... Okay. No, vamos a decir que quizá no se sabe si eso era algo... El intelecto natural de Noé le dio a entender por el olor o por la fragancia de la uva. Claro, quizá la exprimió para sacar... Quizá la exprimió para sacarle el jugo, la dejó un tiempo ahí y ahí que surgió seguramente... Dominio de eso, porque él venía de una tierra media peligrosa y esa gente dominaba en toda esa área. Dios le bendiga. Vamos a seguir, vamos a ver. Voy para allá. Vamos a la maldición. Vamos a la palabra. Después vamos a leer lo que dicen algunos escritores aquí también. La palabra, que no la tengo aquí, que se utilizó y que se traduce. Muy importante eso. Conocer la desnudez.
que es la misma palabra que se usa para tener relaciones sexuales. Cuando se conoció A fulano. a Adán, a Eva, esa es la misma palabra en hebreo que se traduce como conocer la desnudez. Dice Levítico 20:11, que ustedes lo tienen por ahí también, dice que cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Ese verso lo toman como base, hay varios versos, lo toman como base muchos eruditos para afirmar que Cam, con quien tuvo relaciones, fue con la esposa de Sí, Noé, y es que un dice que análisis que hace. posiblemente la esposa de Noé no era la madre de Cam. Esos son análisis que hacen. Sí, son varios eruditos que hablan de Sí. eso. Pero hay algo aquí, hermano Leoncio. Según aquí hay un escritor que dice que la palabra vio y la palabra que se usa en Levítico, descubrir, no son la misma. Que la vio en ese texto se lee como Raf. Y aquí, y en Levítico 20 principalmente, Galá. Galaf. Es decir, son dos palabras diferentes. Pero que las dos se traducen siempre igual. Se traducen como Dice, relacionarse sexualmente. Dice que- Estaba mirando que yo estaba estudiando algo acerca de eso. Ajá. Dice que como quiera las dos vienen significando prácticamente lo mismo. Que hubo actividad sexual. Voy para allá. siga. Entonces, esa es una de las posibilidades que dicen los eruditos. Pero la más común es, y es la que más se puede acercar al texto bíblico, por la acción de Sem y Jafet, que se ponen la túnica y van de espalda a cubrir al padre, Sí, para cubrir su desnudez, sí. aduciendo, significando que el papá estaba sin ropa y todavía estaba borracho y no se dio cuenta de lo que pasó. Exacto. Que dicen que fue que Cam violó a su padre, tuvo relaciones sexuales. Y vamos a decir que es un argumento un poco, yo diría un poco muy vacío. ¿Por qué es muy vacío? Porque lo que se ve en el texto, no es eso. Lo que se ve en el texto es que él ve a su padre, y como lo ve, lo que se ve en el texto es que no era algo común lo que él vio, lo que su padre hacía. Eso es lo que se ve. Y como no era común, entonces él fue a decírselo a su hermano para que vean qué sucedió. Ahora, ¿qué cosa tan grande pudo haber hecho un hijo que el padre lo maldijera de esa manera? Si el mismo Jesucristo dice, ¿y acaso si tu hijo te pide pan, tú le vas a dar un escorpión? Si te pide un huevo, tú le das una serpiente. por eso es que comenzamos interpretando que no se trata no se trata de que cambió, no se trata de eso, se trata de lo que sucedió. Parece que lo que sucede está entre Canaán y Noé. Porque mira lo que pasó. Es que no Jacob tiene que y ver. Noé. ¿Por qué decimos así? ¿O por qué uno lo que ve así? Es que porque alguien vea a otro desnudo, no tiene la culpa de verlo. No, va más allá. No tiene la culpa Pero de hay verlo. otros eruditos que dicen que quien violó a Noé fue Canaán y no Cam. Eso. Pero hay otros eruditos que dicen que en el capítulo 9, comenzando, dice que Dios bendice así. a Sem, Cam y Jafet, y donde Dios bendijo no hay maldición. Ellos dicen, es que Dios bendijo a Cam y por eso Noé no puede maldecirlo. Pero entonces, ¿por qué Noé maldice el número 4 y no maldice el primero, el segundo, el tercero? Pues, ¿qué tiene que ver el número 4 con la maldición si hay 3 hijos antes que él? Y si
Canaán no participó en Usted ese acto. usted ve todo eso. Usted ve todo lo que usted está Y si Canaán no participó en ese acto, ¿por qué no lo menciona tácitamente, expresamente? Está piqueado. ¿Entiendes? Lo que pasa es que... Pero yo no he terminado. Yo no he terminado. Por eso muchos eruditos coinciden en afirmar que quien violó a Noé la regla. fue Canaán, delante de su padre Can. Su hijo. Sí, el hijo violó al padre, pero muchos eruditos. Y, Pues, oye, entonces ahí va bien, entonces con lo que te dije ahorita. entonces, ¿qué pasa? Para eso uno necesitaría tener un erudito interpretando el texto en hebreo antiguo original, que nosotros no tenemos eso a mano. No, Pero yo no te decía tenemos ahorita eso, no. que Rashi dice directamente que Can Ujú. violó a su padre. No dice que Canaán. Sí. ¿Qué dice Rashi Él de Adán cuando Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo? ¿Usted sabe lo que él dice en la interpretación? ¿Qué él dice? Esto es fuerte. Esto es fuerte. Tápese los oídos si usted no quiere oír. ¿Qué dice Rashi? Que posiblemente Adán estaba viviendo con animales. Sí, pero esos son argumentos Un ya... momento vacío. Sí, porque Espérate, dice en la traducción. la Espérate, gente hace... mire, la gente... Míreme, son- yo hacen estoy imaginaciones. diciendo, porque es que cuando Dios dice que no era bueno, Y eso no es una interpretación absoluta tampoco. no, pero él tiene base para hablar de eso. Dice, cuando digo que no era bueno que el hombre esté solo, Ujú. es porque algo malo pasó con Adán en el huerto dentro de su soledad. Y eso hay que investigarlo. Que es lo mismo que pasa con Sara, la esposa de Abraham, cuando uno de los reyes se la lleva. Hay eruditos que dicen que ese tipo tocó a Sara, porque hay uno que Dios se le presenta en el sueño y le dice, mira, ella es marida de un hombre, es casada, no la toque. Pero hay otro que no dice así, porque a Abraham le pasó 2 veces eso por hablar mentira. Bueno, mire, Vamos, yo entiendo, hermano Leoncio, hermanos Johnson, mi hermano Yo no Juan estoy Carlos. afirmando eso, yo estoy repitiendo Sí, lo que algunos dicen los eruditos. Lo que algunos, ajá, exactamente. Sin embargo, mire, lo que yo veo en el texto, yo quiero que los hermanos, pastores, todos los que nos ven en las redes y nos escuchan por este medio tan importante, que le primero, sí, analicen el texto, estudienlo, hagas un análisis profundo de él. Primero, vamos a ver, número 1, en el texto, que la historia está basada en Can y con lo que sucedió con su hijo menor. ¿El hijo menor de quién? De Can. El cuarto hijo. El cuarto hijo. Ese fue. Tuvo más hijos. Sí, Lo que pasa que la Biblia se centra en eso. en ese. No hay problema. Entonces, ¿el hijo menor de quién? De Can, no el hijo menor de Noé. Es que Can era el segundo hijo de Noé. sí. Pero antes, Por en eso aquel yo- motivo, Entonces, siempre vamos- los padres adoptaban al hijo menor. Lo adoptaban. El hijo menor era de Cam. ¿Quién era el hijo menor de Can? Canaán. Ese era el hijo menor de Cuarto Can. hijo. En, Pues- en ese momento. Exactamente, era su cuarto hijo. Número 1, vamos a ver algo que mencionó nuestro hermano Leoncio, que habían pasado años porque él labró una viña, la cosechó, exprimió el jugo, cuando viene a ver, pasó un tiempo con el jugo ahí, él se dio cuenta, pero mire el sabor de esto. Vamos a Bueno, darle un tiempecito más. Es- Pero mira. Yo creo, también Y- hay un problema que yo creo que el hombre siempre tiene sabiduría. entendimiento. sí, No, pero pues Dios se la puso, sí, pero hay claro. sí, pero hay cosas que suceden por accidente.
Hay cosas que suceden, que Dios permite que sucedan así. Y después tú te das cuenta que eso es algo, bueno, que puede ser productivo o no. Entonces, lo otro es que vamos a ver que cuando el texto habla de que Noé, de que Cam vio la desnudez de su padre, cuando el texto dice así, que vio, cualquier argumento que salga de ahí, no podemos de una vez, por lo menos yo entiendo, no podemos de una vez hacer mucho tipo de afirmaciones por la palabra vio, porque la palabra vio ahí está prácticamente dentro de los eruditos, incluso que hablan y estudian el hebreo, está vaga, sí, es decir, vio. Algunos dicen que vio se refiere a descubrir, algunos dicen que vio simplemente ver. Pero por ver él no le iba a maldecir. Exacto. Entonces, Una maldición no viene sola. entonces como Hay una causa. por eso es que la palabra ver, como no tiene que ver con por maldecir, entonces no tiene, la maldición no se refiere, o el problema no era Cam. El problema no era Cam. El problema fue Canaán. Hay un punto que se va a quedar fuera. El problema era Canaán. Entonces, tenemos que ver que Noé dice claro. ¿Qué es lo que Noé dice? De tanto se está hablando. Entonces, no puede Can, Sí, porque el texto dice que había hecho su hijo menor, y el hijo menor de Can estaba vivo, es decir, estaba grande para ese tiempo. Sí, un joven. Entonces, si el texto dice lo que había hecho su hijo menor, Hay un punto. van entendiendo lo que el texto dice, claro, que quien hizo algo fue el hijo menor. Oye esto, Juan Carlos. Hay un punto. Que en los tiempos, cuando yo comencé, cuando Dios me llama a los pies de Jesús, que yo me convierto, Dios me trae, a mí me enseñaron una cosa que la voy a decir ahora. Cam no era negro. ¿Cuál es el color de la piel de Cam? Lo que hemos aprendido es que eran blancos. Sí, porque lo que pasa es que o por el terreno, por eso ahí normalmente es sí, por la ubicación. ¿Está escuchando, Juan Carlos? Claro. Y a nosotros nos vendieron. Los hijos de Cam son en su gran mayoría los africanos. Ahí está como... Escuche. Sí, Los descendientes de Cam. de Cam, en su mayoría son los africanos. Y a mí me enseñaron que el color negro nace por la maldición de Noé. Sí, hay Sí. algunos han dicho A mí también me eso. enseñaron eso. Yo escuché a Samuel Montoya, perdón, en su comentario, a través de la Biblia, yo lo escucho mucho. Y dice Samuel Montoya que hay mucha gente que han enseñado eso, pero que el color tiene que ver mucho con la zona geográfica en donde Es tú que eso es que tiene que ver. habitas. Es así. La tez de tu piel, Sí, por el sol Bioquímica llama eso. y por el calor. claro. Él estaba hablando. Porque los orientales, como decir, coreanos, filipinos, chinos, japoneses, Sí. la forma de los ojos de ellos tiene que ver mucho con la adaptación en el área geográfica Sí. donde están. Es así. ¿Entiendes? Tú te das cuenta, y eso, oye, eso es demostrable,
Eso es ¿Tú te das demostrado. cuenta que ellos mismos, cuando emigran a otra nación, ya de la tercera, cuarta generación, a la comparación de los que están allá y de los que nacieron fuera, para que tú veas la diferencia marcada? Sí, es así. ¿Entiendes? Sí. Entonces, ese es otro punto que había que aclararlo. En cuanto a eso que tú estás hablando, Isidro, la maldición de Canaán, la Biblia dice que desde el Mar Muerto al río Jordán estaba comprendido todo ese territorio que ocuparon Con los descendientes de los descendientes Canaán. de Can. Precisamente el territorio que Dios había definido desde antes, entregárselo a Abraham y su descendencia, en donde estaban incluidos los filisteos. La misma cuestión de los que dijo el pastor Juan Carlos. Sí. Donde estaban los jerseos, los jebuseos, los fereceos. Habían gigantes. Sí, originarios de ahí, Sí. de esa área, en ese mismo lugar. Y ¿cómo te digo? Tú sabes que Dios hace al hombre, al impío, para el día malo. Que Dios lo conserva. tiene ¿Es así? hombre malo para castigar a sus hijos. Pues yo me ponía a pensar, mientras yo chequeaba y daba alguna pincelada de algunos temas ayer, yo decía, pero usted sabe los dolores de cabeza que pasó el pueblo de Israel con esos filisteos. Muchísimos. Usted sabe los dolores de cabeza que pasó el pueblo de Israel con esos madianitas, que eran hermanos de ellos, porque Madian era hijo de Abraham. Exacto. Oye, sus propios hermanos ahí en esa área. ¿Usted sabe los dolores de cabeza? No, dice la Biblia, que el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, y Jehová lo entregó en manos de fulano. Sí, lo malo. Que el pueblo de Israel reconoció, se apartó, y entonces Dios lo libra de... Lo A castiga. tú, mete la pata, como decimos. ¡Pam! Yo busco algo que te castiga. Tú reconoces. Fulano, estate quieto, vete para allá. Y siempre era así, siempre así. Al final, Siempre. el pueblo de Israel se degeneró de tal manera que no hubo remedio, que se perdieron 10 tribus. Se perdieron 10 tribus, y de las otras 10 tribus hay una parte perdida también, que no está Así solamente es. en Israel. Y entonces, este es un tema muy interesante, el pecado de Canaán, que no creo que el pecado lo cometió Can. No, yo no. El pecado, el concepto mío es que el pecado quien lo cometió fue Canaán. ¿Por qué? Porque si Canaán hubiese sido el primogénito, Ahí es que. Ahí. el primogénito de Can, yo digo, bueno, pero ¿por qué salta al número 4? Sí. Y deja delante, y lo pone siervo de su mismo hermano. Es Sí. decir, Can, se decretó la palabra de parte de Noé, que Dios puso en su boca, que sería siervo de los siervos de sus hermanos. Oye, más abajo de los siervos. Eso no es claro. Sí. Es decir, yo soy tu dueño, tú eres mi siervo, y tú como mi siervo, tú tienes siervo por debajo de ti. Es como Así los mayordomos. El mayordomo era un siervo, pero el mayordomo tenía un grupo de siervos que eran siervos de él también, que al final el primero era dueño del tercero también. Es bueno aclarar que en el capítulo 10, verso 4, dice, oiga como dice aquí, eso es, a ver si el verso 4, no, verso 6, capítulo 10, verso 6, dice, los hijos de Cam, estos fueron Cus, Misraim, Fud y Canaán. Es decir, que el orden que se menciona aquí es que Canaán El número 4. era el número 4, era el menor. Fíjese que después en el versículo 15, para referirse a la descendencia de Canaán, ahí dice, Canaán engendró Sidón, su primogénito. Entonces ahí empieza a mencionar toda esa descendencia de Canaán.
que fueron la familia, en el versículo sigue diciendo, el versículo 18, fueron la familia de los cananeos, lo que nosotros llamamos... La tierra que Dios le dio al pueblo de Israel. Exactamente. De ahí también salieron Sodoma, Gomorra, toda esa tierra, Sí, la Biblia lo dice. es tierra terrible. De manera que cuando uno analiza el texto da toda una afirmación de que el hijo menor de Cam, era Canaán. ¿Por qué hizo la cuestión? Entonces, aquí, y el texto dice que el hijo menor fue que cometió el pecado. Literalmente el texto dice: cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Pero acuérdense que cuando está hablando la historia no está diciendo su hijo en el caso de Noé, está diciendo su hijo menor, porque la historia que estaba comenzando a hablar en el versículo 18 al final de Cam. Ahí es que está el detalle. Y esa es la parte que a veces es que casi no se entiende. Por eso porque yo lo dije no se entiende, porque cuando te están hablando, cuando tú empiezas a leer una historia donde hay personajes principales y uno va a ver personajes secundarios ahí, aquí vamos a ver como personaje principal ¿a quién? Primero a Noé. Ese es el terciario. El terciario. Sí. Ok, entonces vamos a ver. El pecado viene ahí. Vamos a ver a Cam, porque Segundo. Cam era segundo. Y Canaán era el tercero. No. no, Y porque Jafet era el tercero. Los No. hijos de Noé eran Sem, Cam y No. Jafet. La descendencia. yo estoy hablando en el orden de la historia, no me estás entendiendo. Sí. El orden de la historia aquí comienza a hablar con el padre. El orden de la historia comienza a hablar del padre de Canaán. El padre de Canaán. Por eso comienza mencionando a Canaán ahí arriba. Exactamente, desde arriba. Ese es el segundo. La historia empieza a hablar. ¿El padre de quién? Sí, de de Canaán. Canaán. Entonces, cuando empieza a hablar del Se padre abre de paréntesis ahí. se abre, cuando abre todo ese paréntesis sobre nada más el padre de Canaán y a mencionar a Canaán, entonces cuando dice su hijo menor, ya uno sabe que está hablando del hijo menor de quién, de Cam. De Canaán. Entonces, amados hermanos, Dios me lo bendiga, Dios les guarde. Realmente queremos que ustedes estudien la historia, analicen la historia. La idea hoy solamente era que ustedes vean un capítulo bíblico que a veces la gente le pasa por alto, pero hay mucho detalle ahí. Y se quedaron la mayoría. Hay mucho detalle. Entonces, ¿qué podemos concluir? En mi opinión, concluyo diciendo, el pecado no fue de Cam, el pecado fue de Canaán, porque así que lo dice ahí. Y la parte mía es que los burlones no son buenos. Pero todavía usted está interpretando que Can se burló. La Biblia no dice que la Biblia no dice en ningún sitio que Can se burló. Porque si tú ves a alguien, eso significa porque yo veo a alguien y yo se lo diga A diarios, a cada momento. todo el tiempo porque cuando viene a ver fue que Canaán fue burló. pero la Biblia dice que el pecado lo cometió Canaán, Sí, no Can. Yo no sé que los maldijeron. Eso es lo que la Biblia dice. Que el padre vio el hijo adoptó el pecado y se burló de la abuela. Bueno, yo no voy a argumentar ahí, ni siquiera voy a decir qué hizo Canaán. No va a decir, porque la Biblia no dice qué hizo Canaán. Yo sí voy Porque a decir- podría ser que Canaán fue el que incitó a no embriagarse. Yo sí voy a decir Puede ser, entonces no se sabe qué pecado fue. que Nisro eran descendientes de Cam, Sí. pero no hijos de Canaán, No es bueno. Ah, que eran de los otros hijos, que Ah, vienen sí. por otro lado. sí. ¿Entiendes? Entonces, eso está muy ambiguo ahí. Está muy ambiguo. No hay mucha- Y no hay mucha eruditos habilidad. de eruditos tienen una posición y eruditos de eruditos tienen otra posición. Así es. Hay demasiado.
Y ese es el problema, que usted lo echa todo en un saco y se matan allá adentro y no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿cuál es mi punto de vista? Yo me voy a quedar en el medio de Canaán y Cam, porque el problema es, ¿por qué los hijos Sem y Jafet se ponen la ropa y van de espalda a cubrir al padre? Cuando Canaán va y le dice lo que pasó con el padre, cuando Cam va y le dice lo que pasó con el padre, y no mencionan a Canaán. ¿Qué participación tuvo Cam? Tuvo que ver Cam con eso, cuando va y le dice a los hijos, mira, vayan a ver a mi papá, que esto, y no mencionó a Canaán. Entonces eso trae mucha duda, que deja la puerta abierta a un retoquecito al tema. Dios le bendiga. Bien, amados hermanos, ya hemos llegado al hermano Leoncio. ¿Qué tema tenemos para la semana que viene? La semana que viene. La semana que viene vamos a hablar del tema que si se pierde la salvación. Que a Rico le va a gustar eso. Rico va a venir. Que si la salvación se pierde puede o no. perder la salvación? Yo no vengo ese día. Ese es el tema, la semana que viene. Bueno, Dios me le bendiga, Dios le guarde, y fue más que un gusto, un privilegio estar con cada uno de ustedes en este día. Es una gran bendición y hasta una próxima.